Dijimos que difícil es cambiar, ¿no? Cómo nos cuesta a todos. Y vamos a ver que por ahí es razonable, digamos. En una época, cuando empezamos los homínidos a caminar sobre la Tierra, éramos cazadores y recolectores y nos acostumbramos a ese ambiente, a vivir. Después nos hicimos agricultores y la cría de ganado y cambió la forma de vivir, pero además las mismas personas, digamos, con una herramienta distinta. Y después, con la invención del descubrimiento del vapor, vino la revolución industrial y ya nos empezamos a amontonar en ciudades y seguimos cambiando la forma de vivir. Y hoy estamos en la era del conocimiento y la virtualidad. Hola, ¿cómo estás? La virtualidad nos va llevando a que cambios vertiginosos que no esperamos, que no sabemos a dónde nos llevan. Hoy estamos educando chicos que mañana no sabemos si les va a servir lo que les estamos enseñando porque es otro mundo. Entonces, el cambio está siempre presente. Estamos haciendo algo y vamos a tener que aprender otra forma de hacerlo. Pero nosotros, los seres humanos, nuestro sistema nervioso sigue siendo igual como cuando en la época del Paleolítico. No ha progresado mucho y es el mismo sistema. ¿Por qué? Porque ha sido muy exitoso. Nos ha servido para la supervivencia. Por eso nos hemos propagado como la plaga que somos hoy. Entonces, para que vean la dificultad del cambio, que no es una cuestión inherente a la persona, sino al ser humano, digamos. En Canadá habían hecho una investigación y le pidieron a alumnos universitarios que averiguaran por qué motivo el ancho de las vías era de 4 pies y 8 pulgadas, que es 1,45 m, que son las vías nuestras también, acá, la Troya Ancha. Entonces, se pusieron en campaña para investigar y dice, bueno, en Canadá las vías son de ese ancho porque en Estados Unidos son de ese ancho. Bueno, vamos a Estados Unidos a ver por qué son de ese ancho. Dice que los ingenieros que trabajaron en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos venían de Inglaterra. Entonces en Inglaterra eran de ese ancho. Bueno, ahora vamos a Inglaterra a ver qué pasa. En Inglaterra los ingleses la utilizaban porque era el ancho de las vías de los tranvías, previo al tren. Entonces dijeron, continuemos con lo mismo. Y bueno, pero ¿y por qué las vías de los tranvías eran de ese ancho? Porque los tranvías habían copiado el ancho de los caminos rurales y las medidas de cuneta a cuneta era 1,45 m. Bárbaro, pero ¿por qué eran de 1,45 m? Todavía nadie lo había respondido. Entonces vamos a ver que siguen investigando y dice, claro, hace 2000 años, cuando los romanos construyeron esos caminos para que pasaran las legiones, lo hicieron de ese ancho. Perfecto, pero ¿por qué lo hicieron de ese ancho? Porque 1,45 m, o sea, o las 4 pies y 8 pulgadas, era el ancho de 2 ancas de los caballos. 2 caballos juntos medían 1,45 m. Entonces imagínense, pasaron más de 2000 años y nadie nunca se preguntó, copiábamos lo mismo y hacemos lo mismo. Y sin ningún motivo, sin ninguna razón, porque es lo establecido. Y a veces también nos cuesta un poco debatir y confrontar con lo establecido, con lo que todos hacemos, la norma social. Y quizás estamos sosteniendo, digamos, cosas que no tienen ningún sentido, que son así porque empezaron así, nada más. Entonces el cambio es una constante en la vida. Ya Heráclito, en el siglo VI, decía, nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia, en el río y en el que se baña. El agua, las márgenes, todo cambió, no hay posibilidad de 2 veces bañarse en el mismo lugar. Ya se preguntaban, digamos, y se daban cuenta de que nada había permanente, que todo era cambio. Y por otro lado, alguien dice, la definición de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. También se hablaba de la dificultad esta, de que queremos hacer siempre lo mismo y esperar que las cosas se arreglen, aunque el contexto haya cambiado. Entonces, cuando el contexto cambia, nosotros también deberíamos de alguna forma adaptarnos cambiando. Esa frase se atribuye a Einstein, también se la atribuye a Franklin, por ahí dice que lo escribió Mary Brown en su libro, o también lo atribuyen a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ver, como les decía, yo tengo la mirada esta sistémica,
¿Y qué dice la teoría sistémica sobre el cambio? Se basa en la teoría de grupos y también se basa en la teoría de los tipos lógicos, la teoría del cambio. Entonces se puede hablar de cambio de primer orden o tipo 1 y el cambio de segundo orden o tipo 2. ¿Qué dice la teoría de grupo así resumidamente? Un grupo está compuesto de miembros de características comunes. Somos un grupo de personas, números, objetos, conceptos. Todos tienen que tener una característica, un denominador común. Lo explican diciendo, se pueden combinar en distinto orden. Por ejemplo, si A, B y C se combinan por el factor X, A por B por C es lo mismo que A por B por C, lo mismo que no importa el orden de los factores. El producto es el mismo. En el grupo pasa lo mismo, tiene que haber una identidad. Contiene un miembro de identidad que se mantiene. Por ejemplo, 5 más 0 va a ser siempre 5. Lo que nos una, digamos, en el grupo, el hecho de querer aprender, por ejemplo, mantiene la unidad del grupo. Y cada miembro tiene su recíproco u opuesto, o sea, más 5 menos 5 es 0, que supongamos 0 es la identidad que hace a este grupo, pero el 0 ese se va a mantener aunque nosotros seamos individualmente diferentes. Entonces eso mantiene un grupo. Pero para explicar el cambio, la teoría de grupos no alcanza, porque eso explica qué pasa dentro de los grupos, pero no cómo salir y generar un cambio. Nos mantenemos dentro de la misma lógica de grupo, interactuando. Entonces requiere de la teoría de los tipos lógicos, que dice que los niveles lógicos deben ser estrictamente separados a fin de evitar paradojas o confusiones. Si los niveles lógicos no están bien delimitados, puede crear paradojas. Por ejemplo, lo barato sale caro. Vivir cuesta vida. Son paradojas que llevan a, por ahí, malos entendidos, confusiones, a no ser muy específico. Pasar de un nivel al inmediato superior supone una variación, un salto, un cambio, que va fuera del sistema. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio 1, son esos cambios que se hacen para no cambiar. Supongamos que, si estamos hablando de que estamos dentro de un sueño, una pesadilla, dentro de la pesadilla podemos correr, gritar, saltar, salir, volver, pero no cambia, seguimos dentro de la pesadilla. Para salir de eso, para cambiar, tenemos que pasar a otro estado, el cambio 2, que es despertar. Tenemos que salir de esa lógica en la cual, por más quisiéramos lo que quisiéramos, no cambia. Y a veces en las familias pasa que, bueno, se quejan porque llega tarde y llega temprano, pero sigue no dándole bola a los chicos. No cambia, en realidad cambió para no cambiar, digamos. Para evitar la queja, pero no cambia la actitud respecto a la familia, por ejemplo. Entonces, eso o una empresa, cuando en lugar de vamos a discutir qué pasa entre los empleados, y bueno, vamos a hacer una planilla de Excel que en lugar de título verde tenga el título rojo. Cambiamos para no cambiar, digamos, no va a cambiar nada eso. Y lo he vivido en carne propia en las empresas, digamos. Gente que hace cambios cosméticos que no cambian la dinámica. La política. Para que nada cambie y mantengan el status quo. Entonces, eso está referido al cambio tipo 1 y tipo 2. Los niveles lógicos, estas dos personas, Gregory Bateson, que es el antropólogo que trabajó mucho con el enfoque sistémico, y Robert Dill, que es uno de los grandes campeones, digamos, que llevaba adelante la programación neurolingüística, desarrollaron esto de los tipos lógicos y dicen, bueno, hay un nivel externo, que es el del medio, que es el dónde, el cuándo y con quiénes, ¿no? Hacemos las cosas. Después sigue un nivel de comportamiento, que es entre las personas, ¿qué hacemos? Después viene un nivel de las capacidades, que son las habilidades, las emociones, las estrategias, que dice cómo y con qué lo hacemos. Los valores y las creencias, que son los motivos, las direcciones, el porqué. Y la identidad, que es el propósito que uno tiene, la misión. ¿Quién soy cuando hago lo que estoy haciendo? Son distintos niveles lógicos. Y el para qué, o el espiritual, le llaman por ahí, que es de la trascendencia, digamos, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo hago todo esto? Entonces uno no puede discutir un nivel de identidad con un nivel de comportamiento, porque las lógicas son diferentes. Y a veces pasa eso en los desacuerdos. Estamos discutiendo de diferentes niveles lógicos. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Partimos de que estamos discutiendo tu conducta a un nivel de identidad, por ejemplo, y no corresponde.
Hay que discutir desde el mismo nivel, lógico. Entonces, en los sistemas, cuando vemos un sistema, por ejemplo, el sistema 1 funciona de una forma normal, que todos nos acostumbramos, pero por ahí no es eficiente, no es saludable para todos, sino que es disfuncional. Si queremos hacer un cambio, en la teoría sistémica lo que buscamos es un punto de apalancamiento, donde podemos producir un cambio pequeño que genere un rulo cibernético que lleve a otro orden. Entonces, cambiando una pequeña actitud de uno, la respuesta del otro va a ser distinta y va a cambiar de orden, y así va a seguir hasta que va a tomar un orden superior, ese mismo sistema, donde sea más conducente a que todos estemos mejor dentro de ese sistema en el que vivimos. Que es lo que decía Ilya Prigogine, digamos, que si las fluctuaciones o desviaciones se mantienen y no son contrarrestadas por mecanismos correctores, que por lo general pasa eso, cuando uno quiere cambiar de actitud, los demás te dicen, no cambiemos nada, sigamos así. Entonces te quieren corregir y vuelve el sistema al equilibrio anterior en lugar de pasar a una evolución. Se queda en la misma forma de funcionar. Pasa en las empresas, pasa en las oficinas, pasa en la familia. Entonces, en las organizaciones se utiliza mucho lo de los cambios organizacionales. Hay muchísimos modelos y todos los días aparece un gurú con alguno nuevo. El modelo ADKAR, que es tomar conciencia, expresar el deseo de a dónde se quiere ir con el cambio, aprender juntos, cultivar habilidades y reforzar esas habilidades para que se mantenga el cambio. Básicamente eso es lo que propone. El modelo de Peter Singer, de la quinta disciplina, habla del dominio personal, saber cuál es nuestro impacto dentro del grupo que queremos modificar. Habla de los distintos modelos mentales que pueden haber y cómo desaprender lo que ya no nos sirve, digamos, que no es funcional para esta nueva realidad, por ejemplo. Habla de trabajar en la visión compartida, que todos podamos estar de acuerdo en el cambio que queremos realizar. El aprendizaje en equipo, cómo interactuamos para aprender entre todos, y lleva al pensamiento sistémico y mirar el sistema y no a las personas o criticar a las personas, sino al sistema y trabajar en aquello que perpetúa el problema. El modelo Lean, que habla muchos de Lean y Ágil como dos estrategias de cambio, que es la preparación, hacer un diagnóstico de lo que pasa, diseñar y después trabajar en la mejora continua. Y por lo general en el modelo Lean lo que buscan es ir sacando el desperdicio, digamos, dónde queda mayor desperdicio en el proceso o ese tipo de situaciones, que va para empresas de fabricación de algo, ¿no? El modelo Kaizen, que es el que aplica Toyota, por ejemplo, que Kai quiere decir cambio y Zen bueno, el cambio bueno. Entonces hablan de tomar conciencia de dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, definir un objetivo concreto a dónde queremos llegar, analizar de qué forma se puede llegar a ese objetivo y dividir el objetivo en pequeños pasos que no requieran esfuerzo. Entonces, de a poquito, el paso posible nos va a llevar a ese gran cambio a la larga. Y pasar a la acción de inmediato, digamos, una vez que definimos qué paso dar, darlo concretamente. Y eso va creando pequeños micro hábitos. Y los hábitos, sabemos, son lo que hacen a nuestra conducta en general. Y comprobar, digamos, de ese cambio qué funciona, qué no, y corregirlo, y volver el ciclo así. Entonces, Toyota en las líneas de producción hacen eso. Ven qué están haciendo, hacen pequeños cambios, lo aplican y después corrigen. Y así es permanente. Pero bueno, los modelos de cambio organizacionales van a depender mucho del tipo de organización, de la cultura, del producto. Hay miles de propuestas de cambio. Virginia Satir, que es una terapeuta familiar, desarrolló este modelo donde dice: partimos de un status quo, una situación dada, y algo externo implica que requiere un cambio. Entonces lo primero que nos pasa es, tenemos una resistencia a ese cambio. No queremos saber nada con el cambio. Después, como se choca la resistencia con la posibilidad de cambio, se genera un caos, y ese caos empieza a trabajar la idea de transformación. Y de a poquito, entre todos, nos vamos integrando para posibilitar el cambio y establecemos un nuevo status quo, una nueva forma de funcionar, que después, si algo externo pasa, de vuelta vamos a cambiar y el ciclo se repite. Lo que me llama la atención del modelo es que es muy parecido
al modelo del ciclo del duelo de Kubler-Ross, que habla de primero ante el duelo, uno se enfrenta a la negación, dice no puede estar pasando esto en un duelo. Después te enojas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué nos pasa a nosotros? Puedes caer en depresión. No puedo seguir, no doy más. Ya no, la vida me cambió, no forma el duelo. Y después empieza una negociación, bueno, haré lo que pueda hacer para mejorar y vas trabajando y después llegás a la aceptación. Fíjense que la curva es muy parecida a lo que hace Virginia Satir. Y en realidad el cambio implica un poco eso. Es un duelo, es dejar algo. A veces el cambio es impuesto, a veces es buscado, pero implica un abandono de algo, un cambio, de una modificación que puede ser esperado o no. Este modelo de cambio lo desarrolló Prochaska y se utiliza mucho en trabajar en el cambio en las adicciones. Entonces dice, la primera etapa es la precontemplación. Todavía no sabemos que necesitamos un cambio o que hay que cambiar o no estamos conscientes de eso. Entonces, a partir de eso, nos damos cuenta y empezamos a contemplar la posibilidad de cambio. Ya sea porque vemos que el ambiente está cambiando y lo requiere o porque tenemos una necesidad interna de cambiar. Después de la contemplación, aparece la determinación y decimos, bueno, sí, voy a hacer el cambio, voy a cambiar. En la determinación nos lleva a la acción y buscar de mantener ese cambio que estamos accionando. Y antiguamente se creía que eso ya llevaba al éxito en el proceso de cambio. Pero Prochaska dice, en realidad lo que pasa cuando pasás a la acción, cuando empezaste a ejecutar el cambio, casi siempre vas a tener una resistencia a ese cambio, o lo que llama la recaída. Y ese estadio te va a llevar de nuevo a la contemplación. ¿Sí? Volví a las viejas costumbres, a lo que hacía antes, y es lo que no quiero. Entonces, para después seguir adelante, lo que vas a tener que lograr es en el periodo ese de contemplación, aumentar tu motivación, tu autoconfianza, trabajar en vos y la determinación nuevamente para seguir adelante y tener éxito en el cambio y que sea más permanente. Pero este ciclo puede darse repetidas veces, digamos, y no está nada mal y no es raro de cuando uno intenta cambiar, volver a caer en lo que era habitual y nada reprochable, digamos. Cambiar no es fácil. No es por default que cambiamos por el esfuerzo de querer cambiar. Entonces, generalmente, ¿qué nos pasa? Tenemos miedo al cambio. Es el grito. Tenemos miedo porque nos genera angustia, porque es un riesgo, porque nos puede provocar daño, ya sea real o imaginario. Dicen que un 90 y tanto % de las cosas que nos preocupan que nunca pasan. Es todo problema mental nuestro. La RTO. Yo ya tuve SIDA, tuve un ataque cardíaco, tuve todo en la cabeza porque nunca pasó. Entonces nos pasaron un montón de cosas, pero nunca ocurrieron, eran nuestras preocupaciones. Y las inventamos y no son reales. También hay un recelo, una aprensión de que suceda algo contrario a lo que queremos. Y si cambio y no me sale, o si me va para atrás, o si me va peor. Yo siempre digo que cuando tenía 18, 20, el primer trabajo que me echaron, y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida que me echen. Era un trabajo en una empresa química y iba a perder el tiempo. Y digo, qué bueno que me pasó. Digo, decir, que te echen un trabajo, ¿está bueno? Sí, está bueno. Lo que pasa es que eso uno lo puede ver en perspectiva. En perspectiva lo puedes ver. Pero también está bueno a lo mejor tener esa información y decir, bueno, a lo mejor con el tiempo esto va a ser una cosa más nada más. Se cierra una puerta, pero se abre un portón. Y te consuelan con eso, que vos te acaban de echar. Sí, emocionalmente te drena. Pero aparte, lo que vos pensás que es malo, a lo mejor no es lo que necesitaba, digamos, porque no tomaste la decisión vos, la vida la tomó por vos. Para salir de ese lugar donde estabas. Y el cambio es difícil porque involucra, digamos, regiones subcorticales del tronco cefálico y la amígdala, que es
esa parte interna del cerebro que se activa frente al miedo. Y se activa por una razón muy importante, que es para protegernos. El miedo no es malo, el miedo es un aviso de que algo nos importa demasiado como para que no salga bien. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Si tengo miedo es porque esto me importa de alguna manera. Me importa o no perderlo o me importa conseguirlo. Entonces habíamos hablado de esto también, que ya, si alguno no estuvo, el cono invertido de Pichon Rivière, que es, en los grupos pasa esto de la resistencia al cambio por miedo a la pérdida o miedo al ataque. Tengo miedo de perder la imagen que todos tienen de mí, porque te involucras de alguna manera que a veces sos vulnerable, o tenés miedo al ataque porque tus valores no son compartidos por el otro, lo que sea. Entonces ocurren estas instancias, digamos, que Pichon Rivière detalla en el cono invertido, que dice primero está la etapa de afiliación, pertenencia, nos afiliamos como nos afiliamos a un club y vamos nada más a ver qué pasa. Después empezamos a involucrarnos, a cooperar, a trabajar, a aportar, y ahí viene la pertinencia, cuando el aporte que hacemos ya es pertinente porque estamos en un grupo que estamos construyendo algo y que todos estamos de acuerdo. Mejora la comunicación y se produce el aprendizaje. Y siempre está en el medio la tele, que es esta sensación de que quién me agrada, no me agrada, quién me cae bien, quién no me cae bien. ¿Se llama eso? Tele le llaman así. Es esa idea de que con quién tengo más afinidad y con quién no. Dentro de un grupo, en todos los grupos pasa. Sí. Entonces, ¿qué es el cambio? La definición es que es una acción o transacción, es un movimiento de un estado a otro para convertirse en algo diferente. Frente al cambio hay opciones. O se busca algo que se percibe como mejor, o deseamos alejarnos de algo que estimamos puede ser peor. Que es el trabajo que el sistema nervioso generalmente está haciendo. Está buscando algo mejor para vos o huyendo de algo que puede ser peligroso o malo. Puede ser imprevisto, aleatorio o por reacción a algo que pasa, o puede ser planificado, deliberado e intencional, cuando queremos nosotros buscar ese cambio, porque no estamos conformes con la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué opciones hay? Por ejemplo, mira, poné la mano así. ¿Ves? Yo la empujé y ella me hizo resistencia. Porque siempre, ante el cambio, hay una resistencia. No necesita a propósito, es natural. Es la respuesta natural de nosotros ante el cambio. La resistencia. Entonces, hay una fuerza que empuja el cambio y una fuerza que se resiste al cambio. En todos los procesos. La estrategia sería reducir la resistencia para facilitar ese proceso de cambio. ¿Qué es lo que me lleva a mí a no animarme a este cambio? ¿Qué fuerza es la que se resiste a que se pueda implementar este cambio? Desde lo personal o en los grupos. ¿Cómo podemos hacer para planificar y dirigir los cambios? Primero, creer que el cambio es posible. ¿Qué pasa? Muchas veces no iniciamos el cambio porque no creemos de verdad que es posible. Si uno no está convencido de que puede acceder a eso, a lo que aspira, y difícilmente lo va a lograr. Si no estoy convencido, no lo voy a encarar. Reconocer la resistencia como el elemento clave, digamos. Y bueno, ¿por qué me estoy resistiendo? ¿Qué es a lo que le tengo miedo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo? O sea, a lo mejor tengo miedo a no estar preparado y me tengo que preparar. Bueno, ¿qué tengo? Me quiero ir a Estados Unidos, sí, pero no sé hablar inglés. Bueno, ponete a estudiar inglés. Por ejemplo. Y asumir el cambio como fundamental. Hasta que vos no consideres que cambiar es fundamental para tu vida, para vos, para los que están cerca tuyo, no lo vas a encarar seriamente. Entonces, cuando de verdad se dan esas condiciones, que creemos que el cambio es posible, que lo consideramos importante y fundamental, y descubrimos qué nos retiene, por qué no nos animamos, ahí podemos más o menos armar una estrategia de cambio. Previo a eso, lo que ella dice, no, me quedo acá. La resistencia al cambio es sensata.
La función del agente de cambio es descubrir los beneficios que representa. Si yo sopeso y digo, voy a tener más beneficios si cambio que si me quedo, voy a ir por el cambio, pero me tengo que convencer yo. ¿Sí? Si alguien te ofrece un cambio donde vas a tener que trabajar más, vas a ganar menos, vas a estar más horas expuesto, vas a tener menos con tu familia y no te dan nada a cambio, no agarres. El cambio tiene que ser beneficioso para vos. O sea, De acuerdo a esa expectativa. a varias empresas y encontró que, por ejemplo, un 10% acepta el cambio porque son personas sí señor. Digan lo que le digan, van a aceptar cualquier condición, lo que sea, no importa. El 10% acepta por eso. Un 35% aceptan porque son cambios cosméticos, que no van a cambiar nada. Es lo que hablábamos recién, el cambio para no cambiar. Ah, ¿qué crees? ¿Cambiemos de lugar la silla? Sí, la cambiamos de lugar. ¿Qué problema hay? Total, saben que no afectan nada. Y un 55% de las personas decían que sí, pero luego salían a ver cómo sabotear ese cambio. Y eso es lo que generalmente produce que en las grandes empresas cueste mucho generar cambios. Porque no se encuentra, digamos, con la anuencia de todos o el convencimiento de todos. No se trabajó bien en preparar el cambio y se quiso imponer un cambio que todos te dicen que sí porque tienen miedo, pero después te lo boicotean y no hay forma de instaurarlo. ¿Qué pasa con el cambio? Tenemos miedo a la pérdida de control. Si cambio, hasta acá lo tengo controlado esto, pero si cambio, ¿qué pasa? La incertidumbre. ¿Qué va a significar este cambio para mí? El impacto de la diferencia. Voy a requerir mayores recursos, me voy a tener que poner las pilas, voy a tener que aprender, voy a tener que trabajar, voy a tener que estudiar, voy a tener que elaborar cuestiones diferentes. El miedo a la incompetencia. Nos sentimos incapaces de una nueva propuesta, por ejemplo. El efecto dominó. Nos preocupa cómo va a afectar al resto, a la dinámica de nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, al departamento, lo que sea. Y nos da vergüenza, porque puede ser que nos falten competencias, que de verdad que nos sentimos competentes en esta instancia, sabemos que podemos contar y decir y exponernos porque estamos seguros de este trabajo, pero ante la posibilidad de un cambio, y no voy a saber qué contestar, no voy a saber cómo hacerlo. Y nos da vergüenza. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para confrontar todas esas situaciones? Ante la pérdida de control, hay que explicar lo que se espera y prestar atención a cuáles son las preocupaciones. O sea, si hacemos el cambio nosotros, pensar, digamos, bueno, a ver a dónde quiero ir exactamente, definirlo y pensar, bueno, a ver por qué me preocupa esto, por qué me preocupa lo otro. Si es en grupo, hacerlo con el grupo. Ante la incertidumbre, explicar y entender los beneficios del cambio. Describir los pasos. ¿Cómo va a ser este cambio? A ver, lo planifico, lo pienso, lo analizo. Ante el impacto de la diferencia, hacer cambios, pero mantener espacios familiares. Mantener esos lugares donde nos sentimos seguros. Dentro de todo lo que cambie, dejar rutinas, dejar ámbitos, dejar espacios donde podamos refugiarnos. Que todo lo demás vaya cambiando, pero ese espacio que es importante se mantenga, por ejemplo. Cambiar una parte, no todo. Porque no es 0 o 100, tampoco. Ante el miedo a la incompetencia, crear un proceso de aprendizaje que nos genere confianza y que nos motive, digamos, ¿no? Y ante el efecto dominó, cómo le afecta a los demás, pensar en estrategias de cómo lo comunicamos, cómo lo debatimos, cómo lo hablamos con otros, cómo lo proponemos al cambio para que sea aceptado. Y ante la vergüenza, reconocer que nos da vergüenza es fortalecer esas competencias que necesitamos y desarrollar lo que se llama la mentalidad de crecimiento, the growth mindset, que fue Carol Dweck la que trabajó en esto y determinó que las creencias que tenemos determinan el enfoque con el que vamos a enfrentar las situaciones. Entonces hay el mindset es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Entonces, cuando tenemos mentalidad fija,
Las circunstancias, el esfuerzo, el desafío, el equivocarme o que me den feedback, lo voy a ver de una manera distinta a que si tengo una mentalidad de crecimiento. Entonces, frente a la mentalidad física, frente al esfuerzo, decimos, ¿para qué? ¿Para qué me voy a esforzar si yo ya soy así? Esto es fijo, digamos, ya soy así, no voy a cambiar, digamos, tengo esta inteligencia, tengo esta forma de ser, no voy a cambiar. Eso es una persona con mentalidad fija. Entonces no me voy a esforzar. Frente a los desafíos, los voy a evitar, porque no quiero que me salgan mal las cosas. Entonces, como yo ya soy así, no lo voy a poder afrontar el desafío ese que tengo enfrente. Me da miedo equivocarme. ¿Por qué? Porque como ya tengo esta estructura, seguro que me va a salir mal. Y el feedback, lo aprecio o no, depende de quién y cómo me lo diga. Si el feedback es, che, qué bien, sos un campeón, bueno, bárbaro, sí, lo acepta. Ahora si te dicen, che, un desastre lo tuyo, y ahí cuesta más aceptarlo. Pero si tenemos una mentalidad de crecimiento, el esfuerzo lo vemos como algo útil y necesario. Si quiero cambiar, si quiero crecer, si quiero aprender, me tengo que esforzar. Y lo reconocemos como algo que busco. La mentalidad de crecimiento, además, frente al desafío, nos da gusto. Dale, tráeme un desafío, o me propongo yo un desafío. Y lo disfruto, el camino, el enfrentar ese desafío para tener éxito en lo que sea. El equivocarme es parte del aprendizaje. No está mal equivocarme. No se equivoca aquel que no intenta nada nuevo. Si estás experimentando con una situación nueva, con cuestiones nuevas, ya sea de hacer algo, te vas a equivocar inevitablemente. Si yo estoy parado acá y el éxito está allá, el error no está opuesto al éxito, sino que entre donde estoy yo y el éxito está en el error. Me voy a equivocar, lo voy a hacer mejor, me voy a equivocar, lo voy a hacer mejor, ahí voy a tener éxito. Si no busco equivocarme es porque no estoy saliendo de la zona de confort. Y el feedback lo busco. Díganme, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdenme. No lo puedo ver. Es importante que el otro te pueda ayudar a definir, digamos, por dónde vas. O que te diga, che, esto está bueno, esto sirve. Entonces te refuerza. Pero lo buscas. No es que lo evitas. O te molesta. Vamos a la parte neurobiológica, digamos, y el cerebro. Nuestro sistema nervioso está diseñado para la supervivencia, la reproducción y el mantener la descendencia. Son las funciones principales del sistema nervioso. Entonces, generamos engramas o generamos conexiones neuronales que repiten una y otra vez la misma estrategia. Y porque esa estrategia le sirvió para mantenernos con vida. Entonces, frente a una situación similar, respondemos de la misma manera. Ahora hablan del presupuesto corporal, digamos, que el cuerpo hace un presupuesto de qué fuerza va a tener cuántos latidos del corazón, la presión sanguínea para una determinada situación. Y cuando tenemos una situación parecida, el cerebro busca ese presupuesto y dice, te apliqué esto. Y hace lo mismo. Te sentís alterado por lo que sea, ¿no? Y repetís esa misma situación, repetís el mismo presupuesto para decir, con esto lo solventé. Y después puedes ver, bueno, pasé, la verdad que me enojé mucho y lo vas ajustando para que la próxima vez sea más adecuado al reto. Pero el sistema nervioso hace eso, esas conexiones que se van a sostener porque sirvieron. Es como el camino de la autopista, que es el que siempre agarramos porque es el más llano, el más directo, y son las conexiones neuronales que ya tenemos. En cambio, si tenemos que hacer conexiones nuevas, tenemos que abrirnos paso. Tenemos que trabajar en que tengamos un camino difícil, porque hay que hacer conexiones nuevas y reforzarlas. No va a ser lo más natural para nosotros y vamos a volver al camino previo, que es el que más fácil nos sale. Por eso cuando intentamos un cambio, el cambio cuesta más y volvemos a las actitudes previas. Si nos quedamos en la cómoda, seguimos por la misma autopista, el mismo camino todo el tiempo, pero si queremos forzar un cambio tenemos que
sacar un hábito con otro hábito. No sé, el cerebro no tiene una estrategia de olvido. Una vez que aprendiste algo, lo aprendiste. Y no lo olvidás, lo reemplazás por otra cosa. Sí, la foto no me quedo ahí donde hay que hacer el cambio. ¿Cómo? Yo por la foto. Vos te quedás ahí, claro, está mejor, sí. Sí, claro, por ahí lo que me refieres a la facilidad con que uno transita, ¿no? Entonces, son los hábitos y las costumbres los que hacen a nuestro modo de vida. Porque el cerebro consume mucha energía y es un modo de ahorrar energía el repetir las mismas estrategias una y otra vez. Entonces, generar nuevas redes neuronales, nuevas conexiones sinápticas, es el trabajo que tiene que hacer el cerebro para generar un cambio. Por eso requiere esfuerzo. Por ejemplo, las neuronas, antes de entrenar, 2 semanas después de un entrenamiento, fíjense cómo 2 meses después hay muchas más conexiones que refuerzan la posibilidad de que se ejecute esa acción que sea. ¿Sí? La neuroplasticidad es la característica del cerebro. Y las experiencias son las que generan la demanda para que las neuronas se conecten entre sí. Santiago Ramón y Cajal decía, cada hombre puede, si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Si se lo propone, no es que va a salir naturalmente. Hay partes del cerebro, como son los ganglios de la base, que sostienen, digamos, las conexiones neuronales de las actividades motoras rutinarias, repetitivas, como por ejemplo manejar el auto, andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque una vez que son repetitivas y las aprendimos y las dominamos, ya es de forma automática y no tenemos que invertir energía en hacerlo, ya hasta es inconsciente. Y hay también que encontrar estrategias normativas y reeducativas para que nos dé placer el cambio, para que busquemos ese cambio y activemos el circuito dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor que se sintetiza en el área tegmental ventral y se descarga en el núcleo accumbens, que es parte de los núcleos de la base, y también llega a la corteza prefrontal y nos da placer, digamos, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos tratando algo nuevo o en búsqueda de algún objetivo, abrimos un negocio y a ver cómo buscamos clientes, no sé, lo que sea. Pero si nosotros encontramos la forma de sentir placer por ese cambio que estamos convencidos de que es necesario en nuestra vida, eso nos va a ayudar a reforzar ese cambio. ¿Sí? Y hay lo que se llama el sistema activador reticular ascendente, que está en el tronco del encéfalo, y es esa parte de nuestro cerebro que permite pasar a la conciencia estímulos que van a estar alineados con aquello que estamos buscando. Pero para eso tenemos que estar concentrados, pensando, estudiando, intentando sobre ese tema que queremos agarrar, cambiar, mejorar. Por ejemplo, cuando el rey le preguntó a Arquímedes si la corona que le habían hecho era de oro, puro, macizo, o tenía alguna aleación rara, en esa época no se sabía cómo hacer. Y Arquímedes tampoco sabía cómo resolverlo, pero pensó, buscó fórmulas en la naturaleza, en las matemáticas, en la física, y no se le ocurría nada. Pero su sistema de activador reticular ascendente estaba alerta. Entonces un día, cuando se fue a bañar, se metió en la bañera y desalojó agua. Y dijo, claro, la cantidad de agua que se desaloja es en función del peso del cuerpo. Y dijo, si yo pongo el peso en oro puro y la corona, tienen que desalojar la misma cantidad de agua. Y así resolvió el problema, digamos. Parece que al artesano le fue mal porque le había currado al rey, así. Sí. Pero encontró el método, ¿por qué? Porque se acostaba pensando, se levantaba pensando, estaba pensando en eso todo el tiempo. Y el sistema activador reticular ascendente es increíble, hasta te genera situaciones, digamos, que están alineadas con lo que vos estás buscando. Justo estaba pensando en Silvia y me llama. Mirá, estaba pensando vos, me llamaste.
¿Sí? Y muchas veces pasa que, porque a mí me ha pasado muchas veces en mi trabajo que decía voy a llamar a tal, y cuando iba a ver el teléfono sonaba y esa era esa persona. Claro, Ajá, y decíamos, con el pensamiento. claro, tal cual. Cuando uno está hablando con alguien y dice tal cosa, y te justo estaba pensando lo mismo. Muchas veces. ¿Y ahora qué pasa? Porque estás atento a eso. Porque, por ejemplo, en una reunión por ahí se está diciendo algo que es lo mismo que estabas pensando, pero si vos no estás prestando atención, no lo percibís. En cambio, si estás de verdad enfocado, tu sistema activo reticular, cualquier indicio, o cuando estás en una reunión, viste que en un cóctel o algo, y hay mucho ruido y música y todo, y estás tratando de entender con el que estás hablando, pero alguien dice tu nombre por allá atrás y lo escuchás, el cerebro está atento. Y como dijeron tu nombre, dije, ¿quién habla? ¿Quién me llama? Y es increíble, pero pasa. O te compraste el auto y saliste a la calle y todo el mundo compró el mismo auto del mismo color. Los autos siempre estuvieron ahí, pero uno no le presta atención. Entonces, cuando vos pensás y buscás, entonces, la propuesta es, digo, sabiendo que está ese sistema, es uno buscar el cambio, pero estar permanentemente pensando en eso. Yo cuando trabajaba en una empresa y veía que venían yo era coordinador de mantenimiento y venían los técnicos de afuera, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos a trabajar. Y yo, qué copada la vida de estos tipos viajando todo el tiempo, pensaba yo. Y sin saberlo, estaba activando mi sistema y después terminé haciendo lo mismo yo. Porque vas prestando atención a indicios, te vas animando a decir, che, llamo y pregunto a ver si me quieren tomar. Y llamé a una empresa de Estados Unidos y me dijeron, y no, porque estás trabajando para un cliente. Lo que me pareció muy bueno, digo, que éticos. Así que renuncié, me fui a otro lado a ganar la mitad, y de ahí a los 6, 7 meses, che, yo no estoy más en el cliente. Ah, bueno, ahora sí. Y así avanzó. Pero uno está atento, está buscando permanentemente. Por eso las animo a que activen su sistema de activación reticular ascendente. Y van a aparecer cosas a las que no le prestás atención si no estás atento. ¿Sí? Un día estaba buscando a una persona que habían despedido de un lugar y hacía 2 años que no lo veía. Y pensaba, digo, lo tengo que encontrar para ver cómo le fue a él, o qué pasó, qué arregló. Y fui a Palmar, estaba sentado leyendo y a 2 sillas de mí estaba el tipo. Pasan esas cosas, como decís, son... O que uno se acuerda de una persona y que hace mucho no ve, o esa persona la llama, o te la encontrás en la calle y vas, justo estaba pensando en vos. Sí. Sí, bueno, hay algo que tiene que ver con esto. Entonces, para terminar, digamos, las ideas es cómo ayudar a otros, cómo potenciar el cambio en otros que lo necesitan. No sé si alguna vez escucharon algo del efecto Pigmalión. Ovidio en el siglo V, en algunos lugares leí 5 o 8, es indistinto, pero escribió La Metamorfosis, que era un compendio de poemas y historias. Y una de las historias se refería a un rey que se llamaba Pigmalión, que buscaba la mujer perfecta para enamorarse y casarse, y no la conseguía. Entonces el tipo era muy buen artista, escultor, y decidió esculpir, y empezó a hacer su mujer perfecta. Y Pigmalión trabajó tanto ese trozo de piedra, que le fue dando forma y la acariciaba y la buscaba y la miraba de lejos y se acercaba y soñaba y pensaba y se levantaba y seguía trabajando y la limpiaba y estuvo tan atento de todo eso que la diosa Afrodita le dio compasión y dijo, bueno, le voy a dar vida. Y la llamó Galatea y le dio vida a la escultura, fue la mujer perfecta y Pigmalión se casó. Entonces, en los años 60, Robert Rosenthal, junto con colaboradores de él, Jacobson estaba con él, y decidieron llevar a la prueba este efecto Pigmalión. Y fueron a un colegio y hicieron una evaluación del
coeficiente intelectual de los alumnos y al azar eligieron un 20%. Dijeron, bueno, estos que están acá son la élite de la inteligencia. Estos chicos, increíbles, son lo más. A todos los profesores les pasaron el mismo reporte. Al año volvieron a hacer pruebas y efectivamente ese grupo elegido al azar había superado al otro grupo en todas las categorías. ¿Por qué? Porque la expectativa que uno tiene del otro incide completamente sobre la actitud del otro. Entonces, los profesores creían que esos chicos eran superdotados mentalmente y los trataban diferente. Y los miraban a los ojos y les explicaban. Y si no entendían, seguro que me expliqué mal, le voy a explicar de otra manera. Y le prestaban atención a los comentarios, los ayudaban e por ahí ignoraban a otros. Pero a estos chicos les prestaban mucha atención porque sabían que eran la élite. Y eso fue lo que reforzó que estos chicos fueran. Entonces, las expectativas que tenemos de los demás influyen notablemente sobre el comportamiento del otro. Si queremos ayudar a que alguien cambie, tenemos que de verdad, convencidos, creer en esa persona y darle indicios de que estamos creyendo en él. Porque si nosotros no creemos que pueda cambiar y decimos, dale, vos podés, y no, y se nota en las actitudes, en los gestos, en el tono de voz. Entonces la forma de ayudar a que otros cambien es, y esto lo demostraron ellos, digamos, científicamente, de que funciona, tratando diferente a la gente. Si tengo un equipo de empleados o de trabajadores que trabajan conmigo y creo que son todos unos inútiles, los vamos a tratar de una manera. Ahora, si creo que todos tienen potencial, los voy a tratar de otra y van a desarrollar ese potencial. La metamorfosis es esto, es lo que pasa con el caterpillar, el gusanito ese que se mete en el capullo y después termina saliendo una mariposa. Pero el proceso de oscuridad del capullo es necesario. Es indispensable que pase ese proceso de encierro para poder desarrollar las alas. Por eso hay momentos en el proceso de cambio que parecen oscuros, que parecen no voy a ningún lado, pero algo está pasando. No me acuerdo si a Borges o a quién le habían preguntado, ¿está por escribir otro libro? Y le dijo, no sé, a lo mejor sí. Está en el proceso. Y decía Goethe, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Alineado con esto del efecto Pigmalión.